Preview. Buenos días. ¡Ánimo! Ayer hablábamos de que es como el caso de la edad. La vejez es un estado de ánimo, ¿no? Y es muy importante, muy importante estar contentos, no deprimirnos, y ver las cosas con calma y con optimismo. Nada de amarguras. Tenemos que salir adelante en lo personal, en lo familiar, en la sociedad, en nuestro gran país, en México. Bueno, yo voy a estar muy poco con ustedes porque salgo a Oaxaca. Tengo que salir de aquí a las 8:30 para estar en el aeropuerto a las 9. Vamos a tratar dos temas y para eso me va a acompañar Marcelo Ebrard, que está por llegar, y Blanca Jiménez de Conagua, también Víctor Manuel Toledo, secretario de Medio Ambiente. Los dos temas son: uno es una declaración, una postura del Gobierno de México sobre lo relacionado con la frontera y las decisiones que se puedan tomar el día de hoy por parte del gobierno estadounidense. Entonces, se va a dar a conocer la postura del Gobierno de México con mucha claridad por parte del secretario de Relaciones Exteriores. Y lo segundo es un llamado a los habitantes de Mexicali, porque mañana y pasado se va a llevar a cabo una consulta y queremos que participen, que nos ayuden a decidir sobre si se permite la instalación, el funcionamiento de la planta cervecera de Mexicali o se impide que opere esta planta. Lo van a decidir de manera libre los ciudadanos. Están informando en Mexicali sobre este tema servidores públicos, de manera especial la subsecretaria Diana Álvarez está allá y está transmitiendo información. Nos están ayudando medios de información para que se conozcan las dos posturas, que haya información técnica
para que no haya distorsiones, que no se exagere o no se diga la verdad, y que con todos los elementos, con toda la información, sean los ciudadanos los que decidan. Se van a instalar mesas y van a haber boletas y la gente va a decidir. Como ustedes comprenderán, hay posturas de ambientalistas, de los empresarios, y de servidores públicos, tanto municipal como estatal como federal. Pero se decidió que sea la gente de Mexicali la que nos diga qué hacer. Es mandar obedeciendo. Y que nadie se deje manipular, que nadie sea acarreado, nadie actúe como porque eso ya pasó. Y nada de manipulaciones, nada de engaños. Es un ejercicio democrático. Elecciones limpias, libres, y que los ciudadanos, esto es en general, se comporten a la altura de las circunstancias y que haya madurez. Nada de que tienen que ser los políticos o los especialistas, los expertos, los economistas, los que decidan con el pretexto, la excusa de que el pueblo no sabe. Y que por eso tienen que tomar las decisiones los de arriba. El pueblo sabe, es un pueblo sabio, sabe bien lo que le conviene y lo que no le conviene. Entonces, vamos a empezar con eso, a ver si me hace favor de presentar un texto que viene detrás de la boleta, que se procuró escribir con las dos posturas, siendo lo más equilibrados posible, y luego vienen las preguntas para que la gente de Mexicali, y ojalá esto se repita, lea el texto y la pregunta, y que participen. Se necesita la credencial de elector, la identificación, y se participa. Y hay que ir. Se está procurando que se instalen varias mesas para que no se diga que hay mucha gente y que va a haber contagio, sino que guarden sana distancia, pero que se participe. A ver, Jesús, de favor. Este es el texto que lleva la parte de atrás de la boleta, que van a tener todos los ciudadanos que participen en la consulta.
y dice lo siguiente: situación actual, Constellation Brands es una empresa que actualmente construye una nueva planta en Mexicali que lleva un avance del 65%. La nueva planta se ubica en el ejido El Choropo, en un terreno de 400 hectáreas, cuenta con los permisos y autorizaciones ambientales y administrativas necesarias para operar. Esta planta cervecera impulsará el desarrollo económico de la región, pues requerirá de bienes y servicios, generará empleos y oportunidades de inversión en Mexicali. La Autoridad Ambiental de Baja California autorizó a la empresa un límite máximo de 5.8 millones de metros cúbicos anuales de agua, que representan tan solo el 0.2% del volumen total de agua en la región. La planta no consumirá agua adicional a la destinada a las hectáreas del distrito de riego en las que se ha instalado. La empresa cederá los derechos de agua de sus hectáreas al organismo operador de Mexicali para registrar el nuevo uso ante Conagua. La empresa ha expresado un compromiso adicional de sustentabilidad con la comunidad de Mexicali para mejorar el aprovechamiento, cuidado y recuperación del agua, así como incrementar la disponibilidad futura para la población. Invertirá 50 millones de pesos anuales durante 4 años con el objetivo de recuperar hasta 4 veces el volumen de agua que tiene autorizado. El agua será para Mexicali. Y luego el otro texto es las preocupaciones que existen de la población. Un motivo de preocupación de la comunidad es que la operación de la planta cervecera signifique un excesivo consumo de agua que pudiera generar escasez en la ciudad y ponga en riesgo el derecho humano al agua y el suministro a los hogares en Mexicali. Otro temor es que al dar uso industrial al agua, originalmente para la agricultura, se genera escasez de líquido para la siembra y el cultivo de alimentos. También existe la preocupación por la sobreexplotación actual de los pozos y aguas subterráneas. De acuerdo con los estudios y documentos técnicos, las autoridades federales y estatales que regulan el agua coinciden en que la operación de la planta no significa un riesgo presente ni futuro para el abastecimiento o disponibilidad de agua para el campo ni para la población del Valle de Mexicali. Tampoco lesiona el derecho humano al agua. Esta es la parte de atrás y este es el frente de la boleta que dice ejercicio participativo, planta cervecera en Mexicali. El pueblo siempre tendrá la última palabra. Antes de opinar, infórmate leyendo el texto detrás de la boleta, que fue lo que leímos. Decide por una de las dos opciones, que son las siguientes. Pregunta 1. Estoy de acuerdo en que, opción 1, perdón, estoy de acuerdo en que se termine de construir en Mexicali la planta de cerveza de Constellation Brands, porque ya ha invertido y se crearán empleos sin afectar el abasto de agua para la población. La otra opción es, no estoy de acuerdo en que se termine de construir en Mexicali la planta de cerveza de Constellation Brands, porque no quiero que se use el agua para este tipo de industrias. Estas dos son las dos opciones que hay para la población de Mexicali. Muy bien. Entonces, nada más aclarar de que los permisos y la planta empezaron a construirse en el sexenio pasado. Es algo que ya nosotros heredamos para que se quede muy claro, porque cómo hacer una consulta luego de que ya está avanzada la obra. Lo estamos haciendo porque hay una inconformidad de un sector. Entonces, fue algo que nosotros ya heredamos, algo parecido a la planta que se construyó en Morelos, la termoeléctrica de Morelos. Se construyó el gasoducto, se construyó la planta, se terminó el gasoducto, está terminada la planta, heredamos eso, no podemos operar la planta porque hay oposición y hay amparos
tenemos que resolverlo porque se trata de una inversión de 20,000 millones de pesos que tiene que pagar la Comisión Federal de Electricidad y es generar energía eléctrica que nos hace falta. Pero de todas formas, además de que se hizo la consulta, estamos esperando a que la autoridad judicial resuelva sobre amparos. Estamos actuando de conformidad con la ley y de manera democrática. Es lo mismo, porque hay puntos de vista encontrados, incluso al interior del gobierno. Unos que están a favor, otros que dicen no. Y esto mismo pasa en los gobiernos locales y el sector empresarial, pues pidiendo que se termine la planta, hasta recomendaciones del extranjero, porque se trata de una empresa global, para decirlo de alguna forma, y hablando de que si no se hace la planta, se ahuyenta la inversión y que vamos a quedar muy mal. Bueno, todo eso, todo, no puede estar por encima de la voluntad del pueblo, de lo que diga la gente. Entonces, por eso les pido a los ciudadanos de Mexicali que se informen bien sobre el tema, hay información suficiente, y a votar con libertad. Y vamos a respetar el resultado. Es decir, sí va a ser vinculatorio. Lo que decida el pueblo, con todas las implicaciones que pueda tener, en un sentido o en otro. En la democracia el pueblo manda. Entonces, no se estaba acostumbrado a esto porque las empresas también tienen parte de responsabilidad. Se entendían con las autoridades, no se tomaba en cuenta la opinión de la gente, se arreglaban, sacaban los permisos, pero había oposición, y si se protestaba, pues se imponían las cosas o se mandaba a la fuerza pública. Eso no lo vamos a hacer nosotros. Yo le tengo mucha confianza a la gente que tiene un juicio certero. Entonces, eso es básicamente su mensaje a los ciudadanos de Mexicali. Como esta conferencia se ve en todo el país, yo estoy seguro que va a ayudar y ojalá y esto mismo se replique el día de hoy en Mexicali. La subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez, es una profesional íntegra, honesta, con vocación democrática. Además tiene toda
nuestra confianza, porque también está sometida a fuertes presiones, como ustedes comprenderán. Entonces, que se sepa que tiene todo nuestro apoyo. Diana Álvarez, su secretaria de Gobernación. Y a todas las autoridades, de manera respetuosa, les exhorto a que se actúe con imparcialidad, que no metan las manos, que dejen a la gente en libertad. Que sea la gente, que sean los ciudadanos los que decidan. Esto es para mañana sábado y domingo, y aquí vamos a conocer el resultado. Muy bien, ya va a tomar la palabra Marcelo Ebrard, no sé si está, por favor, porque me tengo que ir. Voy a Tlaxiaco a la inauguración de un hospital. Ya saben, no hay avión presidencial. Va muy bien lo de la venta de los boletos, ya vamos a hablar de eso. Se está avanzando en la rifa, va muy bien. Ya no hay avión presidencial, no hay helicópteros para trasladarnos. Además, si no me voy por tierra a Tlaxiaco y llego en helicóptero, pues no me voy a dar cuenta de cómo están los caminos. Nuestros gobernantes anteriores andaban en las nubes, no a ras de tierra. Entonces, yo tengo que estar a las 9 en el aeropuerto y tampoco me abren paso, no hay una vía especial, me voy como cualquier otra persona al aeropuerto y tengo que procurar que no haya mucho tráfico. Y el sábado voy a estar en Guelatao, voy a estar en la ceremonia, en el acto, para recordar al mejor presidente que ha habido en la historia de México, Benito Juárez. Y el mismo sábado en la tarde voy a supervisar un camino de Oaxaca a el Istmo, y el domingo otra supervisión de camino con ingenieros que están trabajando estos dos caminos que hicimos el compromiso de concluirlos, de Oaxaca al Istmo y de Oaxaca a Puerto Escondido, que llevan más de 10 años y eran barriles sin fondo, y ahora se está trabajando y los vamos a concluir, los vamos a terminar. No sé si ya está Marcelo. No se va a poder ahora la lista, queda para el lunes. Pero aquí está ya Marcelo. ¿Ya? Adelante. Te toca a ti. Y nos vemos, que la pasen muy bien. Estuvo muy bien la reunión con el gabinete. También aprovecho para decir de que estamos preparados por lo del coronavirus. Tenemos todo lo necesario para aplicar el plan de acuerdo a la estrategia que hemos venido llevando a cabo desde hace 3 meses.
antes que otros gobiernos en el mundo y de manera muy profesional, con la conducción de técnicos, de médicos, de científicos, no de políticos, o mejor dicho, de politiqueros, o de especialistas o columnistas o conductores de radio, de televisión, que son ahora expertos, ¿no?, en coronavirus. O sea, diputados, senadores, etcétera, 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 sino es un asunto que estamos atendiendo con mucha responsabilidad. Y tenemos listos los espacios, si se necesitan, en centros de salud, en hospitales, los médicos, el equipo que se requiere, las medicinas. Está preparándose el plan DN3 y el plan Marina. Estamos preparados, tenemos recursos, todo el dinero que se necesite, y lo más importante, hay organización, hay mando, hay gobernabilidad en el país. Y decirle a los mexicanos que tengan confianza, que no se dejen manipular, que cuando se necesite transmitirles algo, lo voy a hacer yo, con toda claridad, que estén pendientes de lo que se diga. Si estoy en Tlaxiaco y es necesario, desde allá voy a hacerles un llamado al pueblo, que escuchen al presidente. Y yo nunca los voy a engañar. Tengo 3 principios que me guían: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y la mayoría de la gente lo sabe, y también lo saben hasta nuestros adversarios, pero ellos, por razones políticas, pues hacen labores de oposición. Además, como vienen las elecciones, hay quienes quieren hasta aprovechar esto del coronavirus para ver si así se dan a conocer de manera muy vulgar, corriente. Y lo mismo en el caso de los medios. En general muy bien, informan, orientan. Otros que piensan que si distorsionan y alarman y cuestionan al gobierno, así el gobierno va a perder fortaleza y entonces se va a entregar a los brazos de los que se creían dueños de México. No me conocen, soy perseverante, ni un paso atrás, no voy a permitir la corrupción. Se acabó la corrupción, se acabó la impunidad. Ojalá
y vayan entendiéndolo. Además, imagínense cuántos años recibiendo golpes de los medios de información. Un día voy a hablar de eso, pero esa conferencia sí va a ser larga, todo el día. Y voy a dar nombres, no, un día vamos a hacer como un taller sobre esto, la democracia y los medios de comunicación. Es buen tema en México. Entonces, ¿qué le digo a la gente? Que es lo más importante, que tengan confianza, vamos bien, vamos muy bien, en lo económico tenemos fortaleza, somos respetuosos del Banco de México, pero opiné de que en la depreciación de nuestra moneda por la crisis internacional no se apueste a utilizar reservas. No queremos eso. Y hasta ahora tenemos intactas nuestras reservas. Solo lo que se ha acumulado en el tiempo que llevamos en el gobierno son 10,000 millones de dólares. 10,000 millones de dólares. Nada más les voy a dar un dato. Cuando el efecto tequila, cuando la crisis Salinas Cedillo, que se cayó la economía por completo, se tuvo que hipotecar la venta del petróleo de México. Se abrió una cuenta bancaria en Nueva York y todo lo que se recibía por la venta de petróleo de México iba a esa cuenta, porque se tuvo que pagar un crédito. Eso fue un embargo de 20,000 millones de dólares en aquella ocasión. 20,000 millones de dólares. Yo les estoy diciendo que en el tiempo que llevamos, solo en el tiempo que llevamos, tenemos 10,000 millones de dólares de reserva adicionales a las que tiene o conservaba o resguardaba el Banco de México. Ya protegimos a los más pobres de México. A partir de hoy empieza la dispersión de 4 meses de pensión para más de 8 millones de adultos mayores. 40,000 millones de pesos para que reciban los adultos mayores su recurso, y como es la población más vulnerable ante esta epidemia, que ya no tengan que salir, tienen su recurso, se guardan. Y adelanto para decirle a todos los familiares, todos los que tienen adultos mayores, a cuidarlos, porque esta es la población que resultaría más afectada. A cuidarlos y hacer caso a las recomendaciones de salud, que estén pendientes de la información que se transmite por los especialistas todos los días a las 7 de la noche.
Hoy a las 7 de la noche, mañana a las 7 de la noche, el domingo a las 7 de la noche. Somos el gobierno o de los gobiernos, para no presumir tanto, que más informamos. Y lo vamos a seguir haciendo. Ahora sí, queda Marcelo. Adelante. Buenos días, señoras y señores. Si ustedes me permiten, haría un breve reporte, en primer término, de las acciones, las operaciones que hemos llevado a cabo a partir de la instrucción que nos dio el presidente de la República para que las y los mexicanos que están en diferentes puntos del mundo y que han resultado afectados por la suspensión de vuelos en casi todo el mundo, casi todos los países han tomado medidas de restricción diferentes. Hay restricciones a los vuelos, hay restricciones a las personas por cuanto a su nacionalidad. Todavía el día de ayer, Panamá cerró su hub o centro logístico aeroportuario, y lo mismo muchos otros países han hecho o han tomado esta decisión. Tenemos retornados a este momento 1,153 mexicanas y mexicanos. Los países los ven ustedes ahí en el cuadro. Argentina fueron 88 personas, Bolivia 12, Chile 100 personas vía marítima, Colombia 23, El Salvador 24, Ecuador 13, Guatemala 140, Honduras 36, Perú con el mayor número 710 y Venezuela 7. En total, al día de hoy llevamos 1,153 mexicanas y mexicanos retornados a nuestro país, de los países que ahí se señalan. Vamos a continuar con esta operación en los próximos días. No quiere decir que estos sean todos los que están en diferentes lugares. Tengo en Marruecos, tengo en Egipto, muchos países. Y estamos buscando la manera de resolverlo, porque hay incluso países que no nos dan autorización para vuelos. Es decir, aunque se tuviese la posibilidad de mandar un vuelo, como lo que vamos a hacer con el apoyo del Instituto Nacional de Migración para las y los mexicanos que quedaron en Cusco, en Perú, se va a utilizar el aeropuerto de Arequipa para traer a esas mexicanas y mexicanos. Aunque tuviésemos la posibilidad, hay países que no autorizan los vuelos. Entonces, les vamos a estar informando de esto. Todas las embajadas estamos en red, evidentemente, para apoyar a nuestros connacionales. Es una situación inédita. Nunca se habían cerrado tantos vuelos. No ocurrió cuando fue la influenza. Y las restricciones suponemos que van a continuar varias semanas, y que diferentes países, que aún los pocos que no han tomado ese tipo de decisiones, pues las irán tomando conforme sus autoridades sanitarias lo determinen. Entonces vamos a estar trabajando intensamente en este tema. El segundo asunto que les debo informar tiene que ver con las pláticas que hemos sostenido y las negociaciones con los Estados Unidos respecto a nuestra frontera norte, frontera sur de ellos. Porque nuestra preocupación ha sido y es que las medidas que se tomen para reducir la posible propagación del virus no afecten de manera, afectan a todos, pero que no afecten de manera decisiva la actividad económica y el empleo de las personas, sobre todo las personas que viven al día o que están en una situación más vulnerable. Y también porque es evidente que la frontera de México con Estados Unidos no es lo mismo que la frontera de Estados Unidos con Canadá. Entonces, Canadá solicitó a Estados Unidos, según se nos informó,
medidas en su frontera en virtud de que el número de casos en Estados Unidos es mayor al número de casos en Canadá. En el caso de México, Estados Unidos nos comunicó también su interés de que tuviéramos un acercamiento similar en la zona de la frontera norte nuestra. Bueno, después de las negociaciones que ha habido, muy intensas, diría yo, los últimos 2 días, largos días y noches, lo que se ha logrado es que las medidas para lo que se denomina la reducción del riesgo de propagación del virus no vayan a afectar actividades sustantivas para la economía de México y Estados Unidos y de la región fronteriza. ¿Esto qué significa? Bueno, primero hemos hecho un catálogo de cuáles son las actividades esenciales que no deben afectarse, para que no quede como algo genérico, etéreo o discrecional. Ese catálogo que incluye todas las actividades, en primer lugar, de comercio, transporte de mercancías, movimientos logísticos que tienen que ver con la actividad comercial, no tienen afectación. Todo lo que tiene que ver con las personas que trabajan en los Estados Unidos y que tienen esa autorización todos los días para moverse de un lugar al otro, tampoco van a resultar afectadas. Eso es lo que ya hemos dejado muy claro. Por supuesto, todo lo que son servicios indispensables, incluyendo compra de medicamentos, servicios de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que sería la traducción de lo que estoy refiriendo? ¿En qué sería el impacto de esta medida? Habrá quien diga, yo he visto en algunos medios, incluso ayer en algún canal de televisión de Estados Unidos, se cierra la frontera. No, no se cierra. ¿Podría haberse cerrado si no tuviéramos este trabajo? Pues sí, podría. Pero pensamos, y en eso coincidió el gobierno de Estados Unidos, yo ayer conversé con el secretario Mike Pompeo, a quien le agradezco mucho porque la verdad ha tenido una intervención relevante para resolver este tipo de problemas, como lo tuvimos también, ¿se acuerdan?, en junio del año pasado, cuando fue otro tema, pero también fue una intervención relevante. Tuvimos una plática, ¿para qué? Decir, a ver, el primer acuerdo es, vamos a exhortar, vamos a promover que la población se abstenga en la zona fronteriza, por decisión propia en primer lugar, de realizar viajes que no sean esenciales, por su salud. Esa es una primera decisión que ya las personas están tomando, debo decir. Vamos a buscar mejorar la coordinación sanitaria, porque por ejemplo en El Paso hay más casos que en Ciudad Juárez. Entonces tenemos que tener precaución, tenemos que tener mejor coordinación sanitaria, pero vamos a proteger la actividad económica entre los dos países y en la zona fronteriza. También conversamos sobre lo importante que es, que ya en su momento la Secretaría de Economía se los va a comentar a ustedes, lo importante que es acelerar el paso para que el tratado que ya se aprobó por los 3 países, Estados Unidos, México y Canadá, entre en vigor lo más pronto posible. Ojalá se pueda en el mes de junio. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar mucho, tanto a México como a Estados Unidos como a Canadá, para hacer frente a esta circunstancia, porque así como se tiene en el ámbito de la salud un riesgo que es un virus riesgoso, peligroso, y por eso estamos tomando todas las medidas que ya ustedes conocen, pues también la economía hoy en día podríamos decir que está enferma a nivel global y que tenemos que también cuidar eso. Entonces, el acuerdo es que el tratado, las áreas correspondientes, que en el caso de Estados Unidos encabeza USTR con Bob Lighthizer, en el caso de México
la Secretaría de Economía, porque su facultad para la implementación del tratado, pues están acelerando todo para tratar de llegar a ese objetivo en el mes de junio. Cuidar la economía, preparar la recuperación frente a esta contingencia que tenemos. Y con esa misma mentalidad, cuidar que el comercio entre México y Estados Unidos no tenga una afectación mayor de la que ya estamos viviendo. Por lo tanto, no se van a afectar en esta decisión que estoy refiriendo, que Estados Unidos anunciará también el día de hoy en unas horas. No se va a afectar la actividad comercial, productiva, el empleo entre los dos países. Me ha instruido el presidente de la República que se los comparta, y a quienes nos hacen favor de seguirnos el día de hoy, y les explique cuál es la lógica de esto, qué alcance tiene y cuál es la lógica. Y que va de la mano con las medidas para la recuperación económica que ya tenemos que empezar a preparar desde ahora, para que cuando salgamos de la contingencia sanitaria estemos en condiciones de poder reactivar la economía. Para eso va a ser clave, entre otras cosas, el tratado con los Estados Unidos y Canadá. Bueno, esta es la información principal. Esto tiene que ver con transporte terrestre. Alguien me preguntó que si tenía que ver o hay un acuerdo de restricción aérea entre México y Estados Unidos. No, no lo hay. No es parte de esto. Me estoy refiriendo al intercambio terrestre. Personas, mercancías, transportes terrestres. Y en el transcurso del día de hoy estaremos comunicándonos con las autoridades locales, con la ayuda de la Secretaría de Gobernación, porque es muy importante que participen en la implementación de estas medidas. Eso también lo debo decir. Se acordó que haya un equipo que llamamos Task Force de los dos países, porque cuando se tiene una contingencia de esta naturaleza hay que estar operando todos los días y garantizar que estas decisiones que estamos mencionando, se traduzcan en una operación adecuada en cada punto. Entonces, en el transcurso del día de hoy tenemos que organizar esto. Bueno, esto es lo que les quería informar, esto es sus órdenes. Allá la señorita. Ayer la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos llamó a todos los países miembros y que han firmado la Convención Belém do Pará a tomar acciones que incluyan la perspectiva de género para mitigar la propagación del COVID-19. Quiero saber si las Secretarías de Estado ya tienen un plan de acción que incluya la perspectiva de género, sobre todo en lo que se ha hablado mucho de los riesgos que podría crear para aumentar la violencia de género y las tareas de cuidado para las mujeres. ¿Hay un plan? ¿Qué acciones se tienen al respecto? Gracias. Sí hay un plan, no me correspondería a mí detallarlo, pero sí es parte del plan que está a cargo. Usted sabe que se reunió el Consejo de Salubridad, se reunieron los comités de emergencia, entonces hay un plan y bastante, diría yo, bastante avanzado y ya listo, o en fase de implementación en muchos casos, pero sería a ellos a quienes les correspondería comentárselo a usted. Por favor, sí. Señor Canciller, buenos días. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Tengo dos preguntas. La primera, el tema de la gente que está por ser todavía repatriada a México. Conocemos el caso de gente que estuvo en Egipto, que tuvieron que salir hacia Londres y están ahorita en Londres. Vi en la gráfica que eran básicamente gente de América Latina. ¿Cómo se está trabajando, cómo se está procesando el tema de traer a la gente que está en Europa o en Medio Oriente, toda vez que son menos vuelos y resulta ser más oneroso que venir desde Sudamérica? Y la segunda, el turismo es una actividad esencial en este acuerdo que se logró con Estados Unidos, ¿o no? Lo pregunto porque pasan mercancías, pasa gente que requiere ir a trabajar, pero el turismo que pasa por tierra, ¿qué va a pasar con esa gente que aprovecha llegar en automóvil y cruzar la frontera hacia Estados Unidos? Estamos trabajando Europa, Asia, algunos países de África del Norte. No presenté el reporte de los repatriados de todo el mundo porque en los países que les referí ahorita es donde se tuvieron cancelaciones, vamos a decir, intempestivas
o el mayor número de personas, como el caso del Perú. Pero muchos han regresado o les hemos podido ayudar a regresar porque tenemos vuelos abiertos de Europa hacia México para mexicanos. Sí hay restricciones si vuelas a Europa en algunos países a esta fecha, de México a algunos países de Europa. Pero de Europa hacia México, las y los mexicanos no tienen restricciones ahorita en la mayor parte de los vuelos. Entonces ha sido relativamente más sencillo. Para el caso que tú mencionas, se movió a Londres porque no teníamos otra vía. Y todavía nos faltan personas. Tengo una lista en varios países y lo que voy a hacer es concentrarme en los que no hemos podido mover o no se han podido mover. En eso nos vamos a concentrar estos días. Sí pueden volar, pueden conseguir su vuelo, no necesitan que nosotros hagamos algo adicional, porque no están suspendidos los vuelos a México. Sí, todavía. Turismo. La afectación al turismo, yo creo que está dada ya por la aparición del virus. Es decir, la reducción de las actividades en la frontera, aún antes de esto que estoy refiriendo, ha sido notoria. De hecho, es uno de los sectores que más nos preocupa en términos económicos. Líneas aéreas y todos los servicios conectados a turismo. Eso en lo general. En lo particular, en la zona norte, en la frontera norte, prácticamente lo que estamos solicitando es que las personas que no tengan un objetivo de trabajo, de comercio o esencial por razones médicas o de otra naturaleza, pues que posponga sus visitas a Estados Unidos. Sí, allá. Sí, ahorita enseguida. Sí, por favor. Buen día, Dalila Escobar, corresponsal de Tiempo.tv. Preguntarle, hay precisamente en los casos de las personas que no han podido ser regresadas de otros países, justo afuera había una persona que, estaba denunciando, más bien informando, que hay un grupo como de 70 personas que están todavía en Colombia en diferentes ciudades, y lo que aseguran es que, pues han buscado regresar por Aeroméxico y, pues con vuelos de 42,000 pesos, luego se los reprograman. Lo que ellos mencionan es que sí se han acercado autoridades consulares a brindarles el apoyo, pero que necesitan más o menos juntar a unas 100 personas para poder enviar un vuelo humanitario. Saber si ustedes, cómo es la estrategia para acelerar tal vez esto. Lo que ellos dicen es que temen que en poco tiempo puedan cerrar fronteras, eso es lo que mencionan ellos, y ver cómo están atendiendo este tema. Colombia ya cerró frontera, ya está cerrado el país. Lo anunció el presidente Duque. Y hasta mayo, ¿no? Pues ya tomaron muchas restricciones, para los vuelos también. Vuelos y en algunas otras disposiciones que tomaron. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahí? Aquí está el subsecretario. Lo que estamos haciendo es, establecemos contacto, vemos las condiciones que hay. La primera opción es buscar que algunas de las líneas que sí están funcionando hacia México puedan tomar la opción de regresar por las personas, como fue el caso de Lima, que les dijeron se suspenden todos los vuelos. ¿Qué hicimos? Pues hablar con Interjet, con Aeroméxico, que por cierto se portaron muy bien. Porque ahí lo fácil es que te digan, pues no voy. O sea, ya me dijeron que no, ¿verdad? Ya me canceló el gobierno, no me da permiso, en fin, me sale muy caro, etc. Se portaron muy bien y mandaron los vuelos. ¿Cómo? Pues buscamos a los peruanos en México que estaban aquí y entonces fueron peruanos hacia allá y regresaron mexicanos hacia acá. Y eso es lo que estaremos tratando de hacer en muchos casos, el que dices tú de Colombia, donde podamos hacerlo. Donde no podamos hacerlo o no haya esa posibilidad, tendremos que buscar el siguiente plan, que es, hay alguna posibilidad de arreglarlo con otra línea aérea que no sea ninguna de las líneas aéreas mexicanas, y aunque no estén involucrados nacionales de esa línea entre México y ese país, si sí lo hay, entonces establecemos contacto. Si es un grupo relevante que está aislado y tenemos que tomar alguna medida, pues también evaluaríamos si tenemos que mandar un vuelo como hicimos a Cusco, el que acabo de mencionar, que no es una aerolínea, sino que tuvimos que mandar por ellos prácticamente. Esa es la mecánica que estamos haciendo. Y en el caso de migrantes, ¿cómo va a aplicar el gobierno mexicano precisamente las estrategias que ha dicho el presidente que van a atender a los migrantes que están en México? ¿Cómo lo van a llevar a cabo? A ellos ya los atendemos hoy en día. Debo decirte ahí que tenemos una reducción, yo diría muy notoria,
del número de personas que están en esa condición en México. Hay una reducción tremenda en los últimos meses y supondría yo que por el tema del virus se va a reducir todavía más. Migrantes en México, bueno, no tengo aquí el reporte del Instituto Nacional de Migración, pero se los mando con mucho gusto o les pido que se los compartan hoy mismo. Sí, con todo gusto. ¿Estabas? Por favor. Buenos días, canciller. Hans Salazar, CTMG Noticias, Grupo Político y Zócalo Virtual. Pregunta, complementando el tema de los mexicanos que están particularmente en Europa, lo que han comentado mucho en redes es que el problema también es que se han elevado demasiado los costos en los vuelos, o sea, no sé, triplicado, qué sé yo. ¿Hay algún tipo de apoyo o definitivamente sí tendría que ser a costa de estos compatriotas que se encuentran varados en algún punto de Europa? Y segundo punto, pregunta, ¿ha habido países, particularmente en el caso de Cuba, de China, que hayan ya ofrecido colaboración con el gobierno mexicano respecto a la contingencia del COVID? Digo, por el tema de la medicina y los adelantos, y bueno, y el caso de China mismo, que por supuesto que de ahí provino el tema del contagio de este virus. Esas serían mis dos preguntas. Sí, con mucho gusto. Gracias. Bueno, mire usted, nosotros estamos participando en los órganos de emergencia y en el plan de reacción del gobierno mexicano, facilitando, además del regreso a los mexicanos, y desde luego el monitoreo de mexicanos que pudieran estar enfermos o en situaciones, pienso Estados Unidos en particular. Hoy a la 1 tenemos enlace con todos los consulados de México en Estados Unidos y en Canadá, como lo tenemos con las demás regiones del mundo, pero pues nuestra principal preocupación sería Estados Unidos y Canadá, y está el 97% de los mexicanos en el exterior. Bueno, además de eso, estamos participando en conseguir equipo. Y ahí debo señalar que hemos tenido una gran colaboración del gobierno chino. China ha tenido una actitud encomiable con México. Hablo de ahorita, desde que empezó esto. Nos ha compartido toda la información, nos han compartido sus hallazgos, lo que aprendieron. Y no solo eso, el día de ayer, con ayuda del gobierno chino, conseguimos un pedido que necesita el sector salud, que son 300 ventiladores para reforzar los sistemas propios, para que cuando tengas pacientes que necesiten ayuda, apoyo, pues tengas los equipos necesarios. Entonces hemos tenido una gran colaboración de ellos. Diría yo que estamos muy agradecidos con China. Lo mismo te puedo decir, ¿qué más estamos haciendo? Hicimos una red con todos los países de CELAC, de virólogos y especialistas en epidemias, en este caso pandemia. Y esa red ha compartido secuenciación de virus, qué medicamentos estamos utilizando, los tratamientos que hemos visto en otras regiones del mundo, y eso está funcionando, pero ya tenemos 3 semanas con ese sistema. Hoy mismo tenemos otro enlace con todos ellos. Entonces, los mexicanos en Europa, a ver, lo que nos han señalado es cuando hay líneas mexicanas que cubren esto, que básicamente es Aeroméxico. Hemos hablado con Aeroméxico para que no se dé un incremento, una modificación en las tarifas. Importante, no es una atribución de la Secretaría, estoy hablando de la Secretaría correspondiente. Hasta este momento te diría que lo que podemos hacer es tratar de evitar que se cancelen las comunicaciones. Eso es lo que hemos tratado de evitar. Ahora ya ha regresado un número de mexicanos muy importante, debo decir. Bueno, entonces espero que no tengamos suspensiones en los próximos días por disposiciones que la tomó también la propia Unión Europea, no sé si ya las viste, ¿verdad? Hola, buenos días, canciller. Yo quería preguntarle
en la negociación con Estados Unidos para evitar el cierre completo de la frontera, ¿qué fue lo que se dio México? Ayer se emitió un comunicado en el que dice que se cancelaron temporalmente los vuelos de repatriación aérea de mexicanos que son, bueno, más bien los vuelos de los mexicanos que son deportados de Estados Unidos a la Ciudad de México. ¿Eso sería una de las cosas que México tuvo que ceder para evitar el cierre de la frontera? No, a ver, esa suspensión de ese vuelo no es que lo hayamos tenido que ceder, es una decisión de los norteamericanos, pues porque están restringiendo vuelos hacia afuera también. Entonces, no tiene que ver con la negociación. En la frontera nuestro argumento, la verdad, fue detallar el tamaño y la complejidad del comercio y el intercambio. Nada más para darles un dato, el intercambio de Texas con México es más importante en volumen y en valor que todo el comercio de Japón con Estados Unidos. Nada más Texas. Entonces, es evidente, o sea, ¿qué es lo que funciona para que pues, tengamos un entendimiento? ¿Qué les dimos o qué nos pidieron? Pues que ellos también tendrían un costo muy alto. Entonces no hubo necesidad de hacer eso, decir, oye, ¿qué me das y qué te doy? Lo que hay es una reflexión para decir, bueno, ¿qué va a suceder o qué sucedería si hacemos un cierre poco cuidadoso en la frontera norte? Pues tendríamos un impacto económico todavía mayor para México, pero también para Estados Unidos. Entonces, esa es la base del acuerdo. Canciller. Es una por cada quien. Los salvadoreños de Nayib Bukele. Para que pueda yo atender más. Tú, por favor. Gracias, canciller. Buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Entonces, nada más para dejar muy claro, se va a cerrar parcialmente la frontera a los que vayan de visita, como de paseo a Estados Unidos. O sea, se protege, me queda claro que se protege el comercio, pero van entonces a tener que comprobar la población que van a un tema de trabajo, a un tema de comercio, y los que no puedan comprobar eso no van a pasar. Mira, la disposición de las autoridades norteamericanas, para dejar muy claro eso, sí va a afectar a quienes van por un propósito de recreación o de paseo. La verdad es que todas las demás personas que normalmente tienen sus acreditaciones para trabajar o, en fin, mercancías, comercio, pues no esperamos que tengan ninguna dificultad. Ahora, no estamos nosotros hablando de cierre, porque cierre pues significa que se cierra la frontera, no es eso. Es decir, simplemente se va a restringir para que aclaremos, porque si no también es importante que tengamos claro de qué se trata. Sí se va a restringir para el caso de lo que son turismo, recreación, esencialmente. ¿Sí? Muy bien. Allá atrás, por favor. Buenos días. Gracias, mi amable. Cintia Alvarado, de Diario Contrapoder y de Portal Revolución Chiapas. Acabo de ver el testimonio de una chica en Chiapas que estaba estudiando en Italia. La mandan a llamar sus padres cuando empiezan a ver todo esto. Empieza con síntomas y ya estuvo en cuarentena, ya está saliendo. Su familia está en cuarentena en Tuxtla Gutiérrez, lo cual nos lleva a pensar que pues ¿cuántos casos hay de este tipo de mexicanos que regresaron sin saber que venían infectados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ayer hubo una locura en Tapachula porque entraron por Suchiate un grupo de japoneses, decían al verlos que eran chinos y que entraron y que venían con coronavirus y una serie de rumores, ¿no? Por cierto, me da gusto que usted está sano porque al principio del coronavirus decían que usted estaba ya infectado. Entonces, este asunto de cómo se va a hacer cuando se está recibiendo a personas que están llegando, siempre causa un gran temor, ¿no?
Se ha hablado de que entraron de Tabasco personas que venían de Asia y que no tenían, al parecer, ningún protocolo. O sea, estas cuestiones siempre causan mucho temor por una parte. Y luego tengo una segunda pregunta. Es una porque... Bueno, perdón. Entonces también, estando ahí en Chiapas, en Tapachula, usted sabe, conoce la región, ha recorrido y sabe la potencialidad. Está sufriendo el doble la economía, ¿no? Si aquí está sufriendo en Chiapas, en Tapachula está sufriendo más, y ahorita pues el presidente Yamatei de Guatemala cerró la frontera, y pues bueno, nosotros tenemos una interacción pues diaria, muy cercana con Guatemala. Ellos nos hacen compras muy importantes en Tapachula y no estamos teniendo esas entradas. Trabajadores del campo que son especialistas en la pizca del café no pueden entrar por esta misma situación, y pues las cosechas también están en peligro. Es decir, yo quisiera pedirle también de que si están pensando ya en la reactivación económica, por favor piensen en Tapachula, piensen en el Suchiate, en Tuxtlachico, en Huixla, porque nuestra economía está ahorita sufriendo tremendamente. No hay industrias. Ustedes que tienen mucha relación con industrias extranjeras que estarían interesadas en darle valor agregado a nuestra producción agrícola, sería maravilloso, porque ahorita estamos sufriendo el doble, el triple de lo que está pasando en todo el país. Muchas gracias. Bueno, también déjeme decirle que en el sur ha habido mucho trabajo, mucha comunicación con el gobierno de Guatemala. Ayer, con la participación muy destacada del gobierno del estado, del gobernador, se ampliaron, las medidas para evitar la propagación del virus y cuidar que no tengamos un problema de salud en el sur del país. Es decir, aumentar la vigilancia epidemiológica y las medidas sanitarias. Ayer mismo, hoy se lo presentamos al presidente en el Gabinete de Seguridad en la mañana, porque si nos preocupa la frontera norte, también nos preocupa la frontera sur. Los japoneses que dices son de la Agencia de Cooperación Japonesa. Están trabajando con nosotros en los programas de la Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo. Y ninguno de ellos está enfermo. Regresaron a Japón por disposición de su gobierno. De manera que, pues sí, estamos tomando esas medidas en el sur, y lo que estamos preparando por instrucciones del señor presidente son las medidas para la recuperación, primero para atender la emergencia, ¿verdad?, y al mismo tiempo para la recuperación de la economía, y eso lo está encabezando el secretario de Hacienda. Usted, por favor. Buenos días, Antonio López de La Razón. Si bien entiendo, canciller, que son importantes todos nuestros connacionales que están varados en otras partes del mundo, también me gustaría preguntarle qué es lo que está pasando, de qué forma está coadyuvando la Cancillería para ayudar a los extranjeros que están varados en nuestro país. En La Razón nos dimos a la tarea de hacer un recorrido por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Identificamos casi a 100 extranjeros, principalmente de países como Argentina, como Chile, como Perú, que pues ya llevaban varios días en el aeropuerto, principalmente porque son sus fronteras las que pues ya cerraron el paso. Saber si algunos buscan pues que que el gobierno mexicano los apoye para que les den al menos estancia, porque no tienen dinero. Hay algunos incluso que son adultos mayores que tienen diabetes, que tienen hipertensión. Entonces, saber qué tarea está haciendo el gobierno mexicano en esta materia. Gracias. Pues lo estamos atendiendo vía los consulados, sobre todo qué es lo que podemos hacer en coordinación con Gobernación, INAMI, su estatus en México. Pero acuérdate que si son turistas tienen tiempo suficiente, y los que están por otros fines de trabajo y demás, son muy pocos los que nos han pedido algún apoyo en este momento, pero normalmente los consulados de cada país son los que nos dan o nos piden ese apoyo. Por favor. Muy poco. Prácticamente no les han dado respuesta, siguen allí en el aeropuerto. Lleva 3-4 días ahí. Pues voy a revisar con la autoridad aeroportuaria, no me lo ha reportado, pero con mucho gusto lo reviso. Buenos días, señor canciller. De 1+1. En la semana el gobierno estadounidense dio a conocer un fondo de $50,000
millones de dólares para atender la emergencia del coronavirus. Sí quisiera que nos aclarara de ese fondo que él expresó a México, ¿cómo lo va a beneficiar? Bueno, no, de ese fondo no participa México, son fondos, salvo 1,000 millones, se aprobaron el 6 de marzo, se anunciaron. Están destinados a cooperación internacional de diferentes tipos, pero ese fondo es para política interior. Sí, por favor. Ahora. Sí, buenos días, Juan Carlos Machorro del portal Expoc. Si me perdona, mi pregunta rapidísimo es para la titular de la Conagua, es sobre lo de la exposición que hizo el presidente de la planta de Constellation. Directora, perdón, ¿cuál es específicamente el impacto ambiental e hídrico que va a tener esta planta en caso de instalarse? Y una segunda pregunta rapidísimo, si me permite. En la exposición el presidente habló sobre la inversión millonaria que esta planta, que esta empresa ha establecido, que en 4 años piensa devolver 4 veces la cantidad de agua que tome, pero ONGs y diversas organizaciones pues han denunciado o se tiene la percepción que va a ser mayor el daño y el consumo de agua a lo que se está establecido y todo esto. ¿Por qué sucede esta perspectiva cuando los permisos hablan de precios, de cantidades de agua mucho más bajos de lo que la percepción social tiene? Gracias. Sí, muchas gracias por su pregunta. Voy a empezar por lo último. ¿Por qué hay esta percepción? Una cosa que hay que reconocer es que este gobierno, desde que entramos, hemos puesto toda la información oficial en términos de cantidad y calidad y hemos dado una mayor agilidad a la consulta de las concesiones de manera pública. Incluso los consejos técnicos de la Conagua pueden ser escuchados por medio de Facebook y de Twitter. Entonces, una diferencia que hay entre la información que se manejaba anteriormente y la información que se maneja actualmente es que hay mucha mayor transparencia. Con base en la información, habría que ver que Mexicali tiene, esta zona del país tiene una situación muy específica, está en una zona semidesértica, que también recibe agua del río Colorado. En total hay 2.724 millones de metros cúbicos anuales que se componen básicamente cerca de 2.000 de aguas superficiales que viene del río Colorado y cerca de unos 800 y cacho de agua subterránea. El agua subterránea está sobreexplotada, pero todavía les queda el agua superficial. Una región maneja esos dos tipos de fuentes. Entonces, está sobreexplotada el acuífero principalmente por la agricultura. De esta agua que se tiene, de los 2.728, 1.221 están concesionados para la ciudad de Mexicali, y de esa agua que está concesionada a Mexicali, un 7% se destina a la industria. Entonces, la empresa, cuando se instala e inicia todos sus permisos, y dicho sea de paso, los permisos que se han otorgado son a nivel estatal, la federación no ha participado en ellos, compra terrenos. Muy curioso lo que está, Mexicali ha ido creciendo y ese crecimiento ha sido sobre terrenos agrícolas. Este es el caso también de Mexicali. Junto con la compra del terreno, compra también los derechos del agua, y generalmente la agricultura utiliza 8 veces más que la industria. Entonces, los derechos que adquiere Mexicali junto con los terrenos provienen de uso agrícola, y es esta agua la que se estaría planteando usar más, pero realmente el agua que se le dio por parte del Estado proviene de agua superficial. En caso de que se implante la empresa, que esa sea la decisión, lo que se hizo es y se ha hecho también, la empresa pidió cerca de 20 millones de metros cúbicos, pero se le limita a 5.8 millones de metros cúbicos. Parte de la diferencia de información que hay y de las cifras que se vienen manejando es que siguen haciendo los cálculos sobre los 20 millones de metros cúbicos sobre el agua que usa la industria, que es un muy pequeño porcentaje de la disponibilidad total, y sobre por eso da unos números tan altos, pero si ustedes lo hacen de manera global da 0.2%. Esta agua que se utilizaría, se le pide a la empresa que entregue 4 veces más agua, pero ahora sí comprando de agua subterránea,
¿Cómo la puede comprar? Tiene que invertir en terrenos agrícolas para que estos ya no pierdan el agua. La agricultura utiliza el agua con un 50% de eficiencia. Entonces esa agua se recuperaría, esa agua se tendría que regresar al Estado y con agua procedería a la clausura de pozos. Con esta forma podríamos ir disminuyendo parte de la sobreexplotación del acuífero que proviene principalmente de la agricultura. Espero haber contestado. Bueno, a ver. No, a ver, ya que no sé a quién le toca. Bueno, creo que es hombre o mujer. Ahorita es cierto. Gracias. Claudia Carranza, de Poder. Varias preguntas en torno al tema de Constellation Brands. ¿Dónde está o cuál es el documento a partir del cual Conagua le limita a la empresa la cantidad de agua a la que va a acceder? Por un lado. Por otro lado, ¿de qué forma la empresa se va a hacer cargo de sus aguas sucias? ¿Dónde van a terminar esas aguas? Si va a ser a través del organismo operador del Estado, que van a llegar estas aguas y se van a limpiar. Y también, ¿por qué Semarnat se deslinda de este folleto que hace Segovi con agua? Y hoy López Obrador AMLO dijo que iba a estar acá y no está Víctor Manuel Toledo. ¿Cuál es el problema que están teniendo ahí las tres dependencias del gobierno? Se ha hablado mucho que ha habido una firma de convenio, no ha habido ninguna firma de convenio, se está a la espera del resultado de la consulta. Y ese es un acuerdo que se tiene con la industria, pero platicado en el términos de que en caso de que se instale solo se le darían esos permisos porque la Federación sigue reteniendo el derecho de otorgar los permisos hasta que acepte esas condiciones. Semarnat, yo creo que tuvo una dificultad, no hay ningún problema con ellos, estamos coordinados, estuvo esta mañana y conoce lo que se habló el día de hoy. ¿Cuál era la otra pregunta? Perdón. Las aguas residuales. Las aguas residuales, en caso de que se instale, se tiene que dar un permiso de descarga. Los permisos de descarga se otorgan en dos modalidades. Si descarga al drenaje municipal, ese permiso de descarga debe ser otorgado por el municipio. Si descarga a un bien federal, en ese caso el permiso lo tiene que otorgar la Conagua. La única forma también que la empresa reduzca su huella hídrica es a través de reuso, entonces esta cantidad de agua que se reuse sería mínima y en caso de que se descargue pues se iría hacia el tratamiento y en la zona, yo no sé si conozcan la zona, pero mucha del agua que se trata va a recarga de humedales, ya se está haciendo un reuso en la zona, que son unos proyectos muy bonitos que hay. A ver, nada más la chica de allá que tiene horas y con mucho gusto regreso acá. Buenos días. Preguntarle nada más brevemente si en las próximas semanas en la Conagua van a realizar alguna serie de obras aquí en la Ciudad de México y en el área metropolitana. Se lo pregunto porque ya está por iniciar esta jornada de la sana distancia donde se habla pues que hay que lavarse constantemente las manos, pero en varios sitios de no solamente aquí de la zona metropolitana, sino del país, hay mucha falta de agua. Entonces, si hay ya alguna coordinación con los gobiernos de la Ciudad de México, del Estado de México, pues para que durante estas semanas pues se puedan llevar a cabo a la perfección estas medidas. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. En efecto, ante el tema del coronavirus y perfecta coordinación con la Secretaría de Sedena, con Semar y con de Seguridad, Conagua tiene contemplado actuar en 4 rubros. Primero, fortalecer la distribución de agua mediante equipos emergentes con prioridad a las poblaciones más desfavorecidas, es decir, entrega de agua mediante pipas. Segundo, garantizar el abasto de agua en hospitales y clínicas prioritarias. O sea, en México tenemos 2 casos de grupos de personas, principalmente aquellos que no tienen el servicio y aquellos que tienen el servicio, que somos la mayoría de todos, pero que tenemos el servicio tandeado. Y en esto también se presenta un reto porque tenemos que asegurar que la gente recibe el agua para sus tinacos o por sus cisternas. Y en ese tenemos priorizado atender a hospitales y clínicas. Tenemos ahorita ya en coordinación con el IMSS, con el ISSSTE y la Secretaría de Salud revisado la situación de 22 estados
para ver cómo están sus necesidades de cisternas. Incluso se ha checado si las cisternas pueden, los camiones tanques pueden entrar a las cisternas. Son cosas que se antojan triviales, pero cuando anda uno en emergencia, tiene uno que ver cuál es el tipo de lugar, y estamos estableciendo un directorio para que ellos sepan dónde rápidamente contactar en caso de necesidad. El segundo es apoyar para garantizar el abasto del agua debidamente desinfectada. Como ustedes saben, en caso de una emergencia se tiene que incrementar el contenido de cloro residual, y también estamos tomando previsiones en este sentido. Y en el cuarto, asegurar que haya pues se está dando el servicio en todos los estados y en todos los niveles. Ahora sí, perdón. Buenos días, Ernesto Ledesma, Rompeviento TV. Es con respecto a la hoja que presentaron para la boleta y el texto que viene atrás. ¿Por qué manejan ustedes que hay una imparcialidad si esa redacción dice exactamente lo contrario? Ustedes están induciendo a la gente a votar en favor de la empresa y no en favor contrario. Y la redacción incluso al final así lo hacen saber, es decir, ustedes están descalificando a la gente que se opone al redactar, uno, que la gente supone, lo ponen como una suposición, y cuando redactan la parte de la empresa lo ponen como un hecho, y al final de la redacción dicen, prácticamente están diciendo, está garantizado lo que está planteando la empresa. Me parece una irresponsabilidad de su parte, si es una consulta imparcial, estar indiciendo a la gente a que vote hacia un lado. No sé quién haya redactado eso, pero no quisiera escuchar sus piensos sobre ese respecto. El presidente encargó a la realización de la consulta precisamente a la Secretaría de Gobernación para tener esta imparcialidad, tomando en cuenta diversos puntos de vista, no únicamente con Aguas Semarnat, sino incluso a la industria y otro tipo de instancias. Y esa es la redacción que se hizo mediante expertos. Lo que sí, y como el presidente lo ha dicho, pueden tener garantizado que en caso de que se apruebe, el presidente, de lo que yo le he visto, siempre ha cumplido sus promesas. Y aquí lo dijo que lo iba a cumplir. Sí, yo nada más se lo planteo porque es la boleta donde la gente va a votar, va a tomar su decisión, y ustedes la están induciendo a que vote. En esa redacción pueden ponerla, está completamente claro que están favoreciendo a la empresa. Ese es mi punto. Un segundo punto que no tiene que ver con esto, sino con San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Hay una emergencia ahorita porque hay una deforestación tremenda con todas las reservas, incluyendo ahorita que usted mencionaba de los humedales, están rellenando los humedales. Se llegó ahorita en San Cristóbal de las Casas a una situación extrema. No sé si ustedes estén enterados y qué medidas están tomando en el caso de la emergencia con el agua en San Cristóbal. Son dos temas, bueno, en el tema, no, dentro de San Cristóbal. Uno es el tema de la deforestación. En ese sentido, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Humanos pues trabaja por medio de CONAFOR en el control de la erosión. Efectivamente es un problema que Conagua ha venido observando. En este caso, en lugar el agua de ser una malvada es una víctima, porque muchas veces yo menciono que a la entrada de las plantas de tratamiento tenemos un problema severo para que operen, porque desafortunadamente lo que nos está llegando a las plantas de tratamiento en muchos casos son dos cosas: suelo de conservación y el segundo, basura. Y esto es en otro ámbito en el que se debe de resolver. En el caso específico de San Cristóbal de las Casas, en el caso de los humedales, estamos trabajando también en conjunto con
no en la zona específica de San Cristóbal de las Casas, pero sí en Chiapas, en diversos humedales, y es un trabajo muy bonito que estamos realizando entre Bienestar, Semarnat, CONAFOR y CONAM para el control de una manera holística, porque el tema de los humedales no es únicamente la falta de tratamiento del agua, que por dicho sea de paso es de orden municipal, sino todo en conjunto. Estamos también trabajando en este tema. Y para el caso de San Cristóbal de las Casas, ayer era donde veía yo los dos temas. El suministro del agua a San Cristóbal de las Casas es un tema municipal y estamos en contacto con la presidenta municipal de San Cristóbal. Pues ella es precisamente la que no está atendiendo a todos los barrios y colonias de San Cristóbal, que es periodísticamente es la ciudad donde hemos constatado que todas las colonias y los barrios están solicitando reuniones con ustedes porque no les están atendiendo allá. Ojalá se les pudiera atender. Tomamos nota con mucho gusto y lo vemos. Sí, tengo una pregunta para el canciller. Perdón. Ahora sigue chica, pero no hay chica. A ver, hasta allá de azul hasta... A ver, hasta allá azul y luego acá, y yo creo que, no sé, le pediría a Jesús que me dijera a qué horas tenemos que cortar, a qué horas se apagan la luz. Gracias, muy buen día. Daniel Rosas, de Grupo Radio Centro. La pregunta va en ese sentido. Estamos atravesando por un periodo de emergencia a causa del COVID y bueno, lo quiero preguntarles, esta consulta ¿desde cuándo se planeó? Porque parecería que cae en un mal momento hacer una consulta que se está llamando además a la gente a que acuda, que haya concentraciones, y aunque ya le dijo el presidente que se deberá guardar la sana distancia, bueno, pues parece ser una medida ahorita poco acertada. ¿Desde cuándo se planeó esa consulta y qué medidas se van a tomar precisamente para evitar que haya ese tipo de contagios entre la gente? Muchísimas gracias. El tema de la consulta ya se venía platicando, es una propuesta del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales que hizo pública desde hace tiempo, ahorita no recuerdo 1 o 2 meses, 2 o 3 meses, y podríamos decir que la consulta cayó en mala fecha o que el coronavirus cayó en la mala fecha. Ya habría que discutir quién está en un tiempo inapropiado. De todas maneras, la subsecretaria Diana Álvarez ya tomó en cuenta el tema del coronavirus y está tomando previsiones para evitar las aglomeraciones cuando se realice la consulta. ¿Cómo sería, saben? Pues espaciando casetas, poniendo distancias. Además no son afluencias de que va a votar todo el país. O sea. Acá, perdón. Buenos días, directora. Paul Velázquez, ni uno más, ni un corrupto más en gobierno. Independientemente de que hubiera alguna tendencia en la carta que se va a firmar o votar los ciudadanos mañana, ¿cuál es la participación que ha tenido la CONAGUA con los dos frentes? Independientemente, el grupo opositor, seguramente un colectivo ciudadano, ¿cómo han sido sus mesas de trabajo? También cuáles han sido los acercamientos con la empresa que promueve la inversión, pero sobre todo, en caso de que resultara a favor de la empresa que siguiera la construcción, ¿cuál va a ser el mecanismo y los controles que para llevar a cabo y que se logre que se respeten los acuerdos? Y si tienen contemplado que el colectivo, los ciudadanos que estuvieron en su contra, participen en la vigilancia de que se lleven a cabo esos acuerdos y no se toque el agua que se tiene temor que se pierda. Primer tema. El último punto que toca es un punto que en particular la CONAGUA ha estado empujando, que en caso de que haya unos acuerdos, la sociedad debe participar. El principal compromiso debe ser con la sociedad y vigilar este cumplimiento. Hemos tenido acercamientos con todos los grupos de manera en reuniones, unas de ellas organizadas por la Semarnat, reuniones privadas, reuniones públicas con los dos grupos, y hemos estado atendiendo incluso también a los a los dos niveles de gobierno del Estado y del municipio, entendiendo sus necesidades, y hemos escuchado a todos y analizado la información. ¿Cuál es el mecanismo de control? Pues en particular el permiso de construcción. Estos casos, ¿hay algún otro que llame la atención a nivel nacional que se esté presentando en este momento? No sé, tenga conocimiento de la planta de amoníaco en el norte del estado de Sinaloa, la bahía de Topolobampo, el tema de agua. ¿Hay algún otro que también se esté...? Esa no la tenemos en el radar, pero tenemos otras empresas que estamos verificando y la estamos verificando a la luz de la información. Lo que yo sí quiero comentar es que en el tema del agua es un tema sumamente universal, es un tema que le gusta mucho a la gente participar, pero sí debemos hacer un análisis detallado de los datos. Me
permitiría hacerle llegar en el futuro el tema de la planta? Adelante, Muchísimas adelante. gracias. Nosotros estamos abiertos, hay una política completamente abierta, no hay ningún problema, mucha gente nos puede contactar. Más aún, sí quisiera aprovechar el micrófono para decir que tenemos una ventana donde decimos lo siguiente: necesitas algo, contáctanos aquí. Y Conagua no tiene gestores, porque sí hemos detectado que hay mucha gente que se presenta como gestores de citas, de concesiones, de asignaciones y de permisos, y muchas veces esto no conduce a muy buenos resultados. Además, las nuevas concesiones ya traen QR, porque también hemos detectado una gran cantidad de títulos que son falsos. Gracias. Aquí, ¿con quién me había comprometido ya? A ver, allá sí. Gracias. Buenos días. Sobre la mismo de Constellation Brands, en la pregunta 1 aseguran más bien, sin afectar el abasto de agua para la población. Si usted puede confirmar eso, que efectivamente es así, porque en el noroeste del país tenemos casos como Grupo México en Cananea, que es prácticamente dueño de todo el agua de la región. Entonces, este megaproyecto de Constellation Brands seguramente va para ese punto. Y en la segunda pregunta, no hacen alusión al 40%, si usted puede confirmar también este dato que están dando las organizaciones o los que han investigado el hecho, del 40% se consumiría Constellation Brands el 40% del agua de Mexicali, y habla también no mencionó por qué fue que Semarnat no avala este punto, y sobre si hay, definitivamente no hay una decisión, bueno, ya lo mencionó el presidente, pero igual no hay manera de que se frene esta consulta hasta que se informe bien o se haga de la manera más adecuada para los habitantes de Mexicali. En el tema de información, yo creo que se ha dado, y ahorita este medio también es un medio más para dar información. No sé si pueden proyectar la figura, porque veo que reiteradamente no se entiende, a lo mejor es muy abstracto y perdón si hablo muy rápido. Miren, ahí pueden ver la disponibilidad total del Valle Mexicali en la primera barra, 2.724 millones de pesos. ¿Cuánto es de millones de metros cúbicos? ¿Cuánto es agua superficial en rojo? ¿Cuánto es agua subterránea? De eso, ¿cuál es el uso agrícola? Quien está empleando más agua en la zona es la agricultura, con un 50% de eficiencia. De ese total, esa barra muy chiquita es lo que está utilizando el municipio de Mexicali. Del municipio de Mexicali lo tenemos agrandado del lado derecho, y si ustedes ven ahí cuánto tiene de reserva, es un caso muy particular de ciudad porque tiene mucha más agua de la que necesita la ciudad, le está vendiendo incluso a otras 2 ciudades agua. Entonces, o sea, le sobra agua al municipio. Y ahí en verde ven el uso industrial. Entonces, si ven ese uso industrial, el proyecto inicial era 20 y ahí uno podría ver que el porcentaje del uso industrial del total del agua que tiene la ciudad de Mexicali puede ser muy alto. Y pueden ver acá el 5.8, que sería a lo que se limitaría el uso de Constellation Brands y exclusivamente de agua superficial. En la zona no se han dado y no se pueden dar permisos de explotación de acuíferos porque el acuífero está sobreexplotado. Entonces no se pueden dar. No sé si quedó claro. Pero usted dice que la empresa está comprando terrenos y al mismo tiempo está comprando compró terrenos y junto. Uno puede comprar separado o junto los derechos de agua de la agricultura, y de todas maneras de alguna manera sería positivo porque esa agua ya no se está utilizando para la agricultura. Esos derechos se los dio al organismo operador de Mexicali, y en contraparte Mexicali le dice que le da el agua de 5.86. Por eso decimos que es un tema en el cual la Federación no ha participado. Falta regularizar porque no se pueden, la ley no permite que los derechos de uso agrícola se transfieran a industrial. Entonces, por eso hay una cosa que está irregular. ¿Vale? Cananea fue lo mismo que hizo, compró los derechos de agua y ahora es dueño de toda el agua de la región de Cananea y de los acuíferos cercanos. Entonces, si esta empresa ya caso con mucho gusto lo revisamos en detalle y le contestaría yo aparte, con mucho gusto.
Entonces usted no avala el 40% de la... Pues si usted me dice cómo calcular ahí el 40%, yo con gusto lo avalo. Sí, por favor. Gracias, directora. Luis Méndez de Notimex. Son para el canciller, si me permite, por favor, muy amable. Canciller, son referente a Estados Unidos 2 puntos. El primero es si existen detenciones de mexicanos en los aeropuertos de Estados Unidos. Esto porque ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores se movilizó para ayudar a una persona en el aeropuerto de Georgia, en donde estuvo detenida por 4 días y la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo que intervenir para sacarlo porque debido que había sospecha de personas contagiadas de coronavirus. Si están detectando algún tipo de casos de detenciones de mexicanos en los aeropuertos de Estados Unidos, si tiene casos de mexicanos detectados en Estados Unidos que se hayan contagiado del coronavirus, canciller, y cómo está actuando su secretaría respecto al cuerpo diplomático. Y sé que usted nos da 1 o 2 preguntas, pero le voy a hacer una tercera, que es, ¿qué pasó con los salvadoreños, canciller, en este conflicto que tuvo con el presidente de El Salvador? ¿Se quedaron en el país debido a que se detectó que no tenían coronavirus? Pero ¿qué pasó, por favor, si nos puede explicar? Gracias. Los salvadoreños 12, te refieres a los que traían un cubrebocas, y de ahí vino todo el tema, la especulación que si tenían coronavirus. La verdad es que se hicieron todo tipo de pruebas, se hizo una valoración primero clínica y después se hizo una prueba de laboratorio. Y no tienen el virus. Y están todavía en el país, creo que sí, ¿verdad? Sí, están todavía en el país. Respecto a detenciones, son casos excepcionales, no tenemos noticia de que eso esté en varios casos. Si hay alguna modificación lo podría yo saber hoy después de la llamada que tenemos a la 1 de la tarde con todos los cónsules, y ahí me reportarán, pero hasta ahora no tenemos noticia de detenciones por ese motivo en los Estados Unidos, salvo el que tú estás diciendo ahorita, que no lo tengo confirmado, pero a la 1 de la tarde tendré posibilidad de informar o de informarme, y si hay algo diferente se los hago saber. Respecto a enfermos, el último reporte fue hace 24 horas, no teníamos. ¿Cómo podemos saberlo? Podemos saberlo si nos llaman, si necesitan algún apoyo. O sea, pudiera ser que haya un mexicano en Estados Unidos que esté enfermo y no lo sepa el cónsul. Sí puede ser. Entonces, para ser más correcto, te diría, a este momento, el número de connacionales que nos han pedido apoyo porque tienen esta enfermedad en los Estados Unidos no se nos ha dado todavía, pero probablemente hoy a la 1 de la tarde te pueda yo modificar esto y decirte que sí, ya hubo algunos casos y lo reportaremos en ese momento. Hasta ayer esa era la situación. Gracias. Usted que lleva mucho tiempo, sí. Un mes. Es porque estás en la primera fila. Sí, ¿verdad? Señor secretario de Relaciones Exteriores, Carlos Pozos, de la Molécula Oficial. Gracias, doctora, gracias a quien nos ven y nos escuchan. Mi primera pregunta, ayer tuvimos una entrevista con Cecilia de los Santos, que es una reportera y está junto con 400 mexicanos en Lima, Perú. Nos pide su ayuda porque estos 400 mexicanos en Perú se está viviendo el toque de queda. Es difícil transportarse y me platica ella que es transportarse como de Tláhuac, a la alcaldía de Tláhuac, al centro de la ciudad. Tienen 2 semanas ya sin víveres, sin dinero, y me comenta que ayer Aeroméxico se regresó con 15 vuelos, con 15 asientos y no pudieron regresar, y que las aerolíneas son las que están decidiendo quiénes suben y quiénes abordan. Y además comenta ella que en la embajada y el consulado, que están muy cerca allá en el Perú, no hay acceso para los mexicanos, todo es por línea. Entonces, la verdad, le piden y le solicitan esto porque hay toque de queda en Perú. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, señor canciller, si tienen previsto una disminución de las remesas debido a este coronavirus por parte de nuestros paisanos en este año, ¿se afectarán? Gracias. Bueno, lo de las remesas va a depender, supongo,
como es obvio, de cómo transcurra la economía de los Estados Unidos y probablemente en este momento sería muy especulativo. No tenemos un cálculo exacto que compartir sobre ello. Lo que es evidente es que va a haber una afectación económica muy relevante, pero no sabemos todavía cuánto. En cuanto al caso que me plantea, ya me estaba diciendo el subsecretario que el embajador ya habló con ella para tratar de apoyarla. Entonces, esperemos que podamos resolver. Canciller, buenos días. Soy Lidia Arista, reportera de Grupo Expansión. Quisiera preguntarle sobre la embajadora Marta Bárcena. Se mencionó que se hizo la prueba del coronavirus. ¿Qué información tiene y cuál es la protección que está teniendo el cuerpo diplomático desplegado en el mundo, por favor? Y una segunda, sobre la extradición de Lozoya. ¿Cómo va? Ya nos había dicho que estaría en breve. ¿Se está retrasando o la emergencia por el coronavirus? La extradición. Sí, la extradición. ¿Cómo va este proceso? Gracias. Sí, con mucho gusto. Bueno, brevemente, sí, Marta Bárcena, nuestra embajadora, se tomó una prueba el día de ayer, no tiene síntomas y el día de hoy seguramente nos informará qué le dijeron de la prueba, pero lo más probable, y así esperamos que se confirme, es que no tiene el virus. ¿Esto por qué? Porque como ella lo explicó, estuvo en una reunión donde un congresista sí se detectó que tiene el virus, entonces el procedimiento es que en cuanto te enteras de eso, pues te tienes que sacar una prueba. Entonces, eso lo sabremos en el transcurso de la mañana, supongo yo, en cuanto ella nos lo reporte. Ahora, respecto al caso Lozoya, la extradición se tiene que presentar, el expediente de extradición, antes del jueves de la semana entrante, y te puedo garantizar, porque ya la Fiscalía General de la República nos remitió la documentación necesaria, que va a ser presentado en tiempo y forma. Vamos a presentarlo con unos días antes, porque como hay toda esta dificultad, no es prudente esperarse hasta el jueves. Entonces estimo que el día lunes esté debidamente presentado. Usted, por favor. Si me lo permite, canciller, son para Conagua también, por favor. Entonces, vamos a una cosa, para su servidor, ¿tú? Si quieren, para terminar, y te dejo la última. Buenos días, canciller. Diana Benítez. Segunda vuelta. Perdón. Sí, buenos días. Diana Benítez, de Diario 24 Horas. Yo le preguntaría de estos países que nos presentó la tabla de los mexicanos que ya han sido retornados, si tiene el número de cuántos estarían pendientes y si en este caso de los mexicanos que han regresado, alguno ha manifestado tener síntomas relacionados al virus. No, de los que han regresado no han tenido ninguno síntoma, ni tenemos ninguno que en este momento en las pruebas haya resultado con el virus, afortunadamente. El día de hoy en la mañana llegan 24 connacionales de Bélgica, también merced a este operativo, y hacemos un corte nosotros siempre, por la diferencia de horarios, un poco más tarde. Entonces se los puedo compartir un poco más tarde para que sepan por país cuántos tenemos reportados en este momento, el día de hoy. Vamos a tener entonces esa información un poquito más tarde, se las comparto, junto con las ligas para poder acceder a la información. Gracias. ¿Sí?